Bueno, vamos a comentar una obra de Giotto, la Huida a Egipto de la Capilla Scrovegni de Padua, pintado en torno a 1305, más o menos hacia el final de la evolución de la obra de este autor. Uno de los primeros autores de los que tenemos nombre conocido, de hecho es su nombre, Giotto, era Giotto da Bondone, un autor italiano de origen florentino que pintó por toda Italia, y del que se conserva aproximadamente un 10% de su obra. Es decir, es un gran privilegio poder ver esta obra de este gran genio de la historia de la pintura. Y vamos a intentar ver por qué Giotto era un genio, ejemplificado en esta obra. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que estamos viendo? Es una pintura al fresco, ya vemos que tiene una conservación regular, sobre todo en este fondo azul del cielo azul, ¿no? Y tienen las figuras santas, tienen esta especie de aureola que viéndola ahí cuando yo estuve en Padua, están hechas en relieve, algunas también se han caído. Nos está pintando una escena de la Biblia, es decir, está en la tradición medieval de la Biblia en imágenes. Pero Giotto nos lleva esto de la Biblia en imágenes a otra dimensión. Cuenta la vida de Egipto, que San José, la Virgen y el Niño huyen de la matanza de los inocentes, y lo hace de una forma muy novedosa. Humaniza completamente todas las figuras. Es decir, nos cuenta una historia sagrada con las figuras muy humanas. ¿eh? Y lo hace con una serie de novedades muy importantes en la historia del arte. Las figuras están colocadas en un paisaje. Hay un fondo de paisaje, hay una montaña, hay unos árboles. Es verdad que este paisaje no tiene una perspectiva bien hecha, que parece una especie de marco teatral. Pero hay un fondo de paisaje, se rompe con la tradición bizantina del fondo dorado que era típico de la época. Las figuras tienen volumen, es decir, el color, estos colores rosa, rojo, amarillo, naranja, les da un volumen, tienen 3 dimensiones, ¿no? Rompe con la bidimensionalidad de la pintura típica del románico o del primer gótico. Tiene un volumen real. La obra tiene movimiento. Si os dais cuenta hay un movimiento de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Es decir, se están como yendo. Y esto está reforzado por la mirada del ángel de San José, que están diciendo a ver si nos están siguiendo, ¿no? Están como caminando hacia la derecha. Tienen emociones, están plasmando emociones. En esta obra no es tan claro como en otras. Pero en la huida a Egipto esas emociones se verían en la cara de San José, volviéndose hacia atrás con cara de preocupación, en las figuras que hablan, que están hablando, que nos estarían demostrando ese intercambio, esa comunicación y esa plasmación de emociones. Y la obra tiene una intención geométrica, hay un componente geométrico en esta obra. Tenemos un triángulo que forma la montaña que está acompañando al triángulo de la Virgen con el Niño. Incluso hay una leve diagonal ascendente hacia arriba, ¿no? De las manos de las personas con la cinta del burro, el lomo del burro, ¿no? Y la mirada de San José hacia atrás, hay una diagonal ahí. Entonces, fijaros qué cantidad de novedades. Dentro de un marco medieval está mostrando una gran cantidad de novedades que serán aplicadas más adelante en la pintura del Renacimiento. Giotto no surgió de la nada. Él estaba dentro de una tradición florentina medieval. Su maestro fue Cimahue, todavía tenía fondo dorado, pero ya había dado cierto volumen a las figuras, ¿no? Y había escultores ya en la época que habían hecho algo parecido a lo que estaba haciendo Giotto en pintura. Por ejemplo, Nicola Pisano en Pisa o Arnolfo di Cambio en Florencia, en la Catedral de Florencia. Esta misma intención de plasmar con un fresco toda la Biblia en imágenes, ¿no? Que todo confluyese hacia un final, la habíamos visto ya en pinturas románicas. Por ejemplo, aquí en Aragón tenemos las pinturas de Bagüés, que nos cuentan toda la historia de Cristo hasta llegar a la crucifixión. Giotto hace lo mismo. Las cuenta en paralelo por las dos paredes de la capilla hasta llegar al juicio final, al fondo de la capilla. Es todo un programa iconográfico el que se desarrolla ahí. Y es un genio total porque nos muestra las emociones reales. Ya os conté el caso del rostro de la Virgen con el niño en el nacimiento, todo ordenado, todo perfecto. Y
esa misma rostro de la Virgen con el llanto por el Cristo muerto, ¿no? En el que vemos el sufrimiento de la Virgen en el mismo gesto, pero de esa Virgen más envejecida con el que había sido su bebé muerto en brazos, ¿no? Mucho más cerca el gesto, ¿no? Y mucho más dramático, ¿no? Lo mismo, en ese mismo cuadro vemos a los ángeles ordenados en el primer cuadro y los ángeles haciendo picados y contrapicados y sufriendo, ¿no? por la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo vemos también una diagonal, la montaña, las miradas de los personajes y las emociones de los personajes van en diagonal hacia la escena principal. Todo está ordenado, pero todo nos muestra emociones, nos muestra una composición geométrica. Todas estas novedades hacen de Giotto un gran genio de la historia del arte, en una tradición que nos está anunciando 200 años antes la Capilla Sixtina de Miguel Ángel o los grandes frescos del Renacimiento italiano. Así que un gran genio de la historia del arte, Giotto. Bueno, hasta luego.